Las profecías de lo que decidirán los tribunales y nada más pretencioso es lo que yo entiendo por derecho. Bueno, esta citadísima frase de Oliver Wendell Holmes, contenida en La senda del derecho, The Path of the Law, en el Law Harvard Review, a finales del siglo XIX, 1897, sintetiza muy bien el realismo jurídico norteamericano, que aquí vamos a tratar de sintetizar en 10 minutos. ¿Qué es el realismo jurídico norteamericano? Yo creo que hay dos formas básicas para acercarnos a él. Una, considerarlo como una tercera gran respuesta a la pregunta ¿qué es derecho? En el seno de la filosofía del derecho. De esta manera, junto a los justnaturalismos, grecolatino, teológico, medieval, racional o ilustrado, y, junto a los justnaturalismos y junto al positivismo jurídico, sobre todo el del siglo XIX, ese intento de convertir el derecho en una ciencia, surge una tercera respuesta que hace hincapié en los elementos de derecho vivo, de derecho infieri, del derecho haciéndose, del derecho en acción, del derecho tal como se produce en los tribunales y que recibe el nombre de realismo jurídico norteamericano, que gira alrededor de autores como Roscoe Pound, desde luego como Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Frank, al que citamos hace poco, yo creo, o al menos cité yo por su artículo Are Judges a Human? Son los jueces humanos, en un congreso dedicado justamente a la frase de Donna Haraway, aquella de que nuestras máquinas estaban inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes. Volvimos a Jerome Frank, además un escritor muy inteligente, muy interesante para penetrar en las aristas más menos conocidas o menos citadas quizá del realismo jurídico norteamericano. Carl Llewellyn, Pond, Frank, Holmes, son autores de este movimiento que tiene entre sus características principales una impronta pues anti-idealista, anti-metafísica, muy anclada a una forma de pensar ya en el terreno filosófico, que es el pragmatismo, ¿no? De James, de Dewey, todas estas corrientes que en lo que nos interesa a nosotros van a tratar de aprender, de acercarse, de agarrar, por ejemplo, una definición de derecho de una manera semejante a lo que respondería a la pregunta ¿qué es una llave? Algo que abre una puerta, o si algo abre una puerta, el fin, el resultado, la función, lo que hace en la realidad, algo es justamente lo que permite o desde lo que se define ese algo. De ahí que la idea de que lo formal, el formalismo, lo teórico, no solo no agota, sino que a veces impide comprender qué es el derecho, es fundamental. Como siempre digo a los estudiantes, estas ideas pues no solo no nacen en el vacío, sino que hay que situar una corriente más amplia de desarrollo del pensamiento jurídico. Pues aquí al menos conocer la influencia de Heering, que no se limitó al ámbito europeo, su jurisprudencia de intereses, otros movimientos que llamamos antiformalistas, etcétera. ¿Qué rasgos definen el realismo jurídico norteamericano? Yo voy a dar una serie de características que se extraen de los textos de Holmes, de Poe, de Carl Llewellyn. En primer lugar, una concepción dinámica del derecho, una concepción instrumental en la que el derecho aparece como un medio para alcanzar fines sociales, una concepción dinámica de la sociedad, un divorcio temporal a efectos metodológicos entre el ser y deber ser. Y aquí soy consciente de que esto que en primero marea a los estudiantes pues debe ser bajado al terreno de los ejemplos o quizá un lenguaje más convencional. Hay que recordar que durante un tiempo en el pensamiento del derecho y de la justicia, lo que era y lo que debía ser una norma en atención o bien a supuestas deducciones racionales o bien a textos revelados, pues iba de la mano, ¿no? Y juristas como John Austin y otros, pero este autor de la jurisprudencia analítica británica o de la jurisprudencia analítica del common law es muy gráfico en este punto cuando habla de los usos propios e impropios del derecho, que creo que es además objeto de otro vídeo,
pues dice aquello de que hay que delimitar el terreno o la provincia del derecho y separarlo de la moral para no confundir y para tener un objeto cierto. Bueno, a eso llamamos separación ser y deber ser en el positivismo jurídico, que aquí más bien tiene que ver con el ser como lo real, lo que se produce realmente en el interior de los tribunales, y el deber ser como la posibilidad de una adecuación a, a algo parecido a lo que Carly Willing llamaba las normas de papel, ¿no? Las paper rules. Pero sigamos avanzando. ¿Qué rasgos, decíamos, definen el realismo jurídico? Pues también la desconfianza hacia las reglas prescriptivas, como si éstas fueran el factor decisivo o el factor protagonista de una decisión judicial. Para el realismo jurídico norteamericano, esa decisión judicial tiene más que ver con opciones, no con juicios de valor. La creencia de que los casos y situaciones jurídicas deben ser agrupados en categorías cuanto más limitadas, mejor. Otros rasgos que nos interesan es, pues, desde luego, el acento en la eficacia real, en la efectividad de las normas, en los hechos, en lo que el derecho es en su práctica, ¿no? El alejamiento de teorías abstractas que no tienen reflejo en el día a día del derecho. De acuerdo con la frase de Oliver Wendell Holmes, aquella de que, pues eso, hacer profecías u oráculos de lo que va a decidir un tribunal, eso es saber derecho, pues un buen jurista sería aquel que sabe cómo funciona el sistema jurídico y además opera de forma exitosa, ¿no?, dentro de él. Porque sabe que el derecho no está formado por enunciados de contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino de reglas realmente observadas por la sociedad. Más cosas interesantes desde un punto de vista, pues, si queréis, más filosófico, si se quiere más filosófico, pues que es un realismo, desde luego, anti-idealista que, y anti-metafísico, antidualista, pues si se puede o si hay tiempo, yo recomiendo las explicaciones del profesor Liberio Hierro, ¿no?, acerca de en qué medida se puede decir de alguien que sabe esquiar en teoría, pero no en la práctica, pues que sepa, no sé, la altura de una colina, de una montaña, o el peso de un esquí, o el ángulo exactamente en el que debe llevarse la cuña en las piernas, etcétera. Se puede decir que esa persona sepa esquiar. Para un realista, no. Para un realista, siguiendo ahora con la imagen o llevando la metáfora al mundo del derecho, alguien que sepa toda la teoría pero pierda un caso tras otro y no tenga idea acerca de por dónde va a ir la decisión judicial, no sabe derecho, de acuerdo con la perspectiva del realismo jurídico norteamericano. El realismo dice también, aquí volvemos a citar a Holmes, que el derecho no es lógica, que es experiencia, que el derecho es algo que cambia continuamente y en cuyo cambio los jueces tienen una función protagonista. El derecho parece entonces muy orientado al fin, no como un fin en sí mismo, ¿no?, sino más bien con los efectos, los objetivos que persigue una norma. Mm, los conceptos tradicionales entonces no sirven para conocer el derecho de un país, sino más bien tienden a ocultarlo. Y en este tipo de ocultación es muy interesante la manera en que afecta a algunos esquemas conceptuales, algunos esquemas metodológicos que se venían manejando desde el siglo XIX. Por ejemplo, la idea de que el juez realiza una labor mecánica, ¿no? La crítica a la labor mecánica del juez está muy bien tratada en algunos textos de Roscoe Pound. La idea de que el juez realiza un silogismo es muy criticada por el realismo jurídico norteamericano. La idea de que el juez realiza un silogismo viene a decir, con esos ecos de Montesquieu, de que el juez es la boca muda que pronuncia la palabra de la ley, pues que el juez lo que hace solamente es subsumir un caso concreto dentro de lo que una norma prevé con carácter general, ¿no?, donde la premisa general del silogismo es pues la norma aplicable, la premisa menor, el hecho o los hechos probados, y la decisión, la conclusión sería la sentencia, ¿no? De manera que ese silogismo, que en la lógica común fuera del derecho dice cosas como todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? La premisa mayor es todos los hombres, la premisa menor el caso, la sentencia, la conclusión que se deriva, pues como si el derecho pudiera hacer algo parecido. Esa labor mecánica del juez, que es extrañamente puesta en entredicho por el realismo jurídico norteamericano, con señalamientos que van en un amplio abanico, desde aquellos que señalan, que apuntan
el carácter, pues no sé, político o la inercia o los prejuicios que puede tener un juez, como Jerome Frank, creo que es en Law and the Modern Mind, los que señalan elementos de tipo psicoanalítico. Pongo las gafas para ver que efectivamente son los 10 minutos, así que simplemente añadir una última idea dentro del esquema que nos habíamos hecho. Mm, mm, bueno, que no agota, desde luego, el realismo jurídico norteamericano las posibilidades de realismo y que otro vídeo, simplemente futuro, estará dedicado al resumen sintetiquísimo del realismo a partir de la llamada Escuela de Uppsala y realismo jurídico escandinavo de, de Olive Crona, de Alf Ross, toda la escuela alrededor de Axel Hegström, etc. Bueno, gracias.